Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a terminar de ver nuestro estudio del libro de los Hechos, que va a conformar del capítulo 21 al capítulo 28. Este estudio ha sido realmente enriquecedor. Hemos visto varios temas interesantes, como por ejemplo, cómo nosotros somos el nuevo templo del Espíritu Santo y cómo debemos nosotros de cuidar ese templo a través de portarnos bien y hacer las cosas que agradan al Señor. Otro de los temas importantes que nosotros pudimos analizar dentro de este estudio es cómo la vida cristiana y la vida espiritual se puede resumir muchas veces en amar a Dios y a tu prójimo. Y en el amar al prójimo es en convivir y estar en paz y compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. Otro de los puntos importantes que vimos es el poder transformador del Espíritu Santo. Veíamos y analizábamos el caso de Pedro, cómo de ser un pescador que no era, digamos, una persona muy prudente, muchos lo reconocían después de haber recibido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés como un hombre sabio, como un hombre prudente, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría. Y eso mismo es lo que cada uno de nosotros debemos de buscar. En esta sección que vamos a ver el día de hoy, que repito es del capítulo 21 al capítulo 28, analizaremos cómo Pablo llega a Jerusalén. Sí, Jerusalén. Este es un tema bien delicado para Pablo, porque recordemos que Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, persiguió a la iglesia e incluso asesinó a varios de los primeros cristianos que dedicaban su fe a nuestro Señor. Pero en lugar de estarles hablando yo acerca de estos capítulos, me gustaría que viéramos un interesante video de un proyecto que se llama Proyecto Biblia. Te invito a que en este tiempo que estamos un tanto recluidos en las casas, en cuarentena, puedas analizar todos los videos que van a ser de enorme bendición, como este que te presentamos. Hemos estado explorando el libro de Hechos, que fue escrito por un hombre llamado Lucas, como continuación del Evangelio de Lucas. Hechos comienza con Jesús diciéndole a sus discípulos que esparzan las buenas nuevas acerca de su reino. Ellos empezarían en Jerusalén, para luego dirigirse a las regiones vecinas, y de ahí a los confines de la tierra. Ahora, en Jerusalén, su mensaje fue recibido por muchos y rechazado por muchos, especialmente por los líderes del templo. Ellos estaban escandalizados por esta nueva declaración de que toda la historia de Israel había sido cumplida por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Uno de esos líderes era un hombre llamado Saulo de Tarso, quien trabajaba sin descanso para detener el movimiento. Esto hasta que se encontró con el mismísimo Jesús resucitado. Este encuentro transformó a Saulo de enemigo de Jesús a un heraldo de su reino. Así que durante años, él viajó por el Imperio Romano usando su nombre romano, Pablo, fundando comunidades de Jesús por todas partes. Y uno de los más grandes deseos de Pablo era que todas estas diversas comunidades se vieran a sí mismas como un pueblo unificado, independientemente de sus diferencias, judíos o gentiles, hombres o mujeres, esclavos o libres. Jesús estaba creando una familia unificada, formada de iguales, viviendo juntos bajo su gobierno. Esto nos lleva a la última sección de Hechos. Allá en Jerusalén, donde el movimiento comenzó, los seguidores judíos de Jesús estaban sufriendo una grave sequía y escasez de comida. Y Pablo estaba tan apasionado por la unidad de la iglesia que comenzó un gran proyecto para recaudar fondos entre las diversas iglesias. Ellas reunían su dinero para que él y un grupo de representantes pudieran llevarlo como un obsequio de ayuda a Jerusalén. Pero Jerusalén no es segura para Pablo. Los líderes judíos de allá lo detestan tanto que lo quieren muerto. Y Pablo sabía que estaba caminando hacia una trampa. Todos sus amigos le suplicaron que no fuera, pero nadie pudo detenerlo. ¿Por qué Pablo arriesgaría su vida para llevar este regalo? ¿No podría haber enviado a alguien más? Bueno, esto era personal para Pablo. Jerusalén era donde él solía participar en el asesinato de los seguidores de Jesús, y ahora él les sirve. También es donde el mismo Jesús fue ejecutado. Así que para Pablo sería un honor sufrir allí al igual que su rey. Pablo va a Jerusalén y, como era de esperarse, sus enemigos lo encuentran. Se forma una turba e intentan matarlo, pero los soldados romanos salvan su vida al tomarlo bajo custodia. Los líderes judíos están acusando a Pablo de iniciar una revuelta en contra de Roma, pero no pueden demostrarlo.
y los romanos no saben qué hacer con él. Sí, ellos pueden ver que Pablo no es un criminal, pero su declaración de que un hombre judío crucificado es el rey resucitado del mundo lo sigue metiendo en problemas. Así que Pablo es transferido de una corte a otra, hasta que él demanda que su caso sea juzgado delante de la corte del César en Roma. Así que, encantados, lo mandan para allá. Ahora, a lo largo de esta sección de Hechos, Lucas, el escritor de la historia, ha presentado las dificultades y prisiones de Pablo de modo que se asemejen a las historias previas de las dificultades y prisiones de Jesús. Lucas está estableciendo un punto importante. Cuando las personas de Jesús siguen el camino de Jesús, sus historias comenzarán a parecerse a su historia, la cual es hermosa, pero también tiene su precio. De camino hacia Roma, el barco que lleva a Pablo es golpeado por una violenta tormenta y todos están aterrados. Excepto Pablo. Él está debajo de la cubierta, ofreciendo una cena justo como Jesús lo hizo la noche anterior a su juicio. Pablo bendice y parte el pan, prometiendo que Dios está con ellos en medio de la tormenta. Al día siguiente, el barco golpea las rocas y es destruido, pero todos llegan seguros a la costa. Lo cual es asombroso, pero Pablo no está fuera de peligro. Él es llevado a Roma y puesto bajo arresto domiciliario. Pero esto no es tan malo. En su casa puede recibir a grupos de judíos y de no judíos, compartiendo con ellos las buenas nuevas sobre Jesús, el Rey resucitado. Esto es algo audaz en Roma, el centro de poder, desde donde el César gobierna el mundo como rey. Sí, tienes la alternativa del reino al revés de Jesús, creciendo en el mismo corazón del imperio más poderoso del mundo, y todo a través del sufrimiento de un prisionero. Y Lucas termina la historia con este contraste entre reinos. Es una gran imagen, pero se supone que la historia sea acerca de este mensaje esparciéndose hasta los confines de la tierra. ¿Y no debería de continuar? Por supuesto. Lucas ha dejado la historia abierta a propósito para que sus lectores sepan que la historia no ha terminado y que ellos pueden participar del reino de Jesús que sigue esparciéndose hasta hoy. Estos videos siempre han sido de muchísima bendición para mí. Algo que me gustaría recalcar de este tema, que me parece interesantísimo de estos capítulos, es cómo Pablo llega a ser encarcelado y llega a estar, digamos, en una cuarentena obligatoria en la cárcel. Pero él, lejos de entristecerse y lejos de estar perdiendo el tiempo o estando triste o estando preguntándole a Dios por qué le sucedieron estas cosas, él agarra este tiempo y es un tiempo precioso que él utiliza para poder escribir algunas cartas como la de Colosenses, Filipenses, la carta a los Efesios, Filemón. Entonces él convierte este tiempo de angustia, este tiempo de encarcelamiento en un tiempo precioso donde puede estar con Dios en unanimidad en su espíritu. Esperamos que este estudio haya sido de mucha bendición. Escríbenos para más comentarios, para aclarar tus dudas. Nos vemos hasta la siguiente. Bendiciones.